Hola, bello público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Entre Bastidores y Micrófonos. Hoy día tenemos a otro gran invitado, como todos mis grandes invitados. Eh, pero antes voy a mandarle la invitación a mi invitado y empezamos con el live, para después dar los anuncios correspondientes. Ya, a ver. Ya, ahí llegó nuestro invitado. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Permíteme un segundo para girar acá la cámara. No sé cómo es, a ver, un momento. Mira, abajito te va a aparecer el micrófono, cámara y una flecha que da hacia la derecha, hacia la izquierda. A ver, Ahí apriétale y te va a dar vuelta. a ver. Estoy tratando, pero no me sale. ¿Te aparece el micrófono? No, tampoco. Dame un segundo. O aprieta No, la cámara, a ver si te aparece algo. qué raro. A ver, déjame ver. Si no, me desconecto un segundito Ok, y volvemos a conectar. Dame un segundito, a ver. perfecto. No, hasta ahora no veo dónde me sale acá la cámara ya. Bueno, mira, intenta salir y volver a entrar. Sí, vamos a intentar eso, a ver. Dame un segundito. Bueno, mientras esperamos a que... Ahí está. Nada todavía, ¿eh? Qué raro. Gonzalo, mira, intenta si no te aparece abajo, te puede aparecer arriba, a ver si te aparece algo. A ver, estoy intentando ya. Primera vez, ¿eh? Porque siempre. Ah, ya, acá creo que sí me apareció. Ay, ahora ¡Ay, sí. sí! ¡Por fin lo logramos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo, cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, ahí enredado, mira con la tecnología. Todavía a veces me traba ahí, ¿no? Oye, Gonzalo, antes voy a dar los anuncios correspondientes Claro. y empezamos con la entrevista, ¿te Sí, parece? sí, Bueno, sí, claro que sí. como todos los live me acompaña Teatro Sidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Muy Síganlo bien. en Instagram, Teatro Sidarte, y entérate de todo lo que está pasando en el Teatro Sidarte. También está Veterinario Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, arroba loica.vet y pide tu hora. Si estás con ganas de estudiar actuación de teatro y actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de estudiar por 2 años la carrera y y cumplir tus sueños. Y si eres actor o actriz, acércate a arroba la casa del actor. La casa del actor te va a ayudar a buscar los mejores castings y donde no vas a ser estafado. Wow, muy bien. Oye, buenos anunciantes tienes ahí, Diego, ¿ah? Algo se hace. Así es, Gonzalo. Qué bueno, qué bueno. Gonzalo, primero te doy la bienvenida al live. Gracias por haber aceptado la invitación. Espero que la pasemos increíble. No, Pero gracias a ti, imagínate. como como les doy la oportunidad a mis invitados que se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Muy bien. Adelante. Bueno, mi nombre es Gonzalo Márquez, para los que no me conocen, soy actor de doblaje venezolano. Tengo ya dedicado al doblaje más o menos unos 10 años, fue un poquito más de 10 años.
Y bueno, nada, muy contento, muy satisfecho, agradecido contigo, Diego, con tu audiencia y con todos los que se dedican a darnos un poco de ventana también para que la gente nos conozca, más allá de lo que es las voces que hacemos en los doblajes, ¿verdad? Entonces, nada, por aquí con mucho gusto pues de estar presente en este momento con ustedes. Genial, Gonzalo. Gonzalo, mira, aquí me sale una duda existencial. Eres músico aparte de actor de doblaje. Sí, Cuéntame, ¿cómo fue? estudié música, bueno, empecé a estudiar música, lamentablemente no lo he culminado. Sabes que la música, bueno, es bastante extenso el tiempo que hay que estudiarla, pero me dedico más que todo al canto. Soy más cantante en todo caso. Pero sí, me encanta la música, son mis pasiones, digamos, el doblaje, la música. Incluso en algún momento llegué a participar en teatro también con actuación. Y bueno, nada, corre esa vena, digamos, artística en mi sangre, ¿no? Maravilloso, fantástico. Oye, Gonzalo, y cuéntame, ¿cómo fue el encuentro con el doblaje y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque vamos a decir una cosa como son. Estudiar algo relacionado a las artes escénicas en Latinoamérica no es muy valorado y la familia tampoco están como muy de acuerdo. Uno piensa que va a estudiar abogado o va a estudiar medicina o cosas más tradicionales y uno dice, voy a ser actor y de doblaje. Es como, Sí, sí. Bueno, no, fíjate, en este caso, bueno, yo estudié optometría, ¿verdad? De hecho, durante muchos años me dediqué a lo que es la industria óptica. El doblaje en sí, desde niño tenía una pasión por hacer arte, ¿no? Ya como te comenté, pues participé en teatro infantil, incluso estuve en un grupo de danzas nacionalistas. eh, bueno, en las agrupaciones a las que pertenecía siendo niño y siendo joven, siempre que hacía un acto cultural, ahí estaba yo, digamos, prestando mi talento, digámoslo de alguna forma, siempre dispuesto a participar en estos eventos, bien sea con una obra teatral, bien sea con un canto, bueno, cualquier muestra de arte, ¿no? Ahora, el doblaje en sí empieza en el año 2014 eh, a través de un anuncio de prensa que vemos acá en Venezuela, en Caracas. Estábamos leyendo la prensa, el periódico, y sale un anuncio de un curso de doblaje aquí en Caracas, dictado nada más y nada menos que por el profesor Renzo Jiménez, quien es la voz, entre otros personajes, de Calamardo en Bob Esponja. Toda la vida ha sido la voz de Calamardo. Y bueno, mi esposa, que ya yo estaba ya grande, yo empecé tarde en el doblaje, mi esposa me dice, oye, esto a ti siempre te ha llamado la atención, porque es verdad, desde niño siempre tenía esa ilusión, ¿no? De darle voz a caricaturas que aparecieran luego en la televisión. Y bueno, no sabía realmente en ese momento que en Venezuela se hacía doblaje. Uno siempre se imaginó pues que ese México. arte lo hacían más que todo era en México. Entonces, para mí fue una gran sorpresa de que aquí estaban dictando un curso de doblaje, que lo estaba dictando nada más y nada menos que el profesor Renzo Jiménez, y que aquí en Venezuela se estaba haciendo doblaje de buen nivel que estaba saliendo en la televisión en ese momento. Era la época, bueno, dorada, cuando salieron todas estas series de Warner, cuando salieron todas las series de DC Comics que se estaban doblando acá en Venezuela, bueno, entre otras, Tiny Toons, un montón de series que en ese momento eran emblemáticas acá en el país y que lo estaban haciendo aquí en Venezuela. Para mí fue muy grato saber eso. Inmediatamente seguí las recomendaciones de mi esposa y me puse en contacto con el estudio que estaba dictando el curso. Hablé con el profesor Renzo Jiménez, quien me citó a ver más o menos de qué se trataba este curso. Y nada, una vez que entré al lugar donde lo estaban dictando y vi toda esa maravilla, nada, me quedé enamorado del doblaje y a partir de ese momento empecé a dedicarme al doblaje como tal. 2014, imagínate. Y también fuiste estudiante de Marisol Durán. La profesora Marisol Durán estaba ahí apoyando también, dictando también la parte, digamos, teórica, lo que era acento neutro y todo esto. Y bueno, apoyando, por supuesto, en las prácticas de doblaje dentro del curso. Hoy en día, esa es la Escuela Superior de Doblaje de Venezuela, dictado por Renzo Jiménez y Marisol Durán, mis dos grandes profesores. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlos por separado y de verdad son unas gran personas.
Así Excelente, que no excelente cabe duda. profesional, excelentes amigos. De verdad que bueno, yo encantado, caí en muy buenas manos. Y bueno, 10 años, más de 10 años después aquí estoy, dedicado a eso. He hecho doblaje en Venezuela, he tenido la oportunidad de hacer doblaje fuera de Venezuela también. Y bueno, lo que me tiene muy contento, muy satisfecho. ¿Y alguna vez pensaste que llegaría a estar lejos y ser una voz reconocida a nivel internacional? Oye, me encantaría esa oportunidad O que sea, afortunadamente han tenido algunos compañeros de ser reconocidos internacionalmente por la voz de algún personaje importante. Bueno, a todos creo que nos gustaría tener esa ocasión, ¿no? pero Eh, mira, Gonzalo, si te vas dando cuenta, ya lo eres. bueno, Hay que digamos que me decirlo. han tocado personajes digamos, producciones importantes también, a las cuales pues agradezco a la vida de haber tenido la oportunidad de participar allí, ¿no? Así es. Gonzalo, cuéntame, ¿cómo fue para ti dar voz a Jesús Vargas en la telenovela Esperanza? Mira, eso es muy gracioso porque nosotros cuando llega al estudio, eso fue en Venevisión Plus, llega esta producción para ser doblada en neutro, pero nos encontramos con una producción que ya es en español, porque es una producción chilena. Entonces, no, sí, pero quieren neutralizar el acento de la novela. Y yo, wow, fíjate que en dos ocasiones me ha pasado doblar en español, o sea, doblar producciones que son en español. Otra fue de España, que es Vis a Vis. Y anecdóticamente te puedo decir que es un poco más complicado doblar algo que ya viene en idioma en español, porque entonces te confunde cuando escuchas la referencia. Está hablando una persona en español y tú tienes que poner tu voz en español, y si coinciden un poco los tonos de voz, es bastante confuso, porque no sabes si lo que dijiste es lo que escuchaste o sea, es complicado, distinto cuando es otro idioma. Me gustó bastante esa novela, Esperanza. Fue un equipo muy bueno el que participó en esa producción. Por supuesto, la calidad actoral de los actores chilenos, los actores que hicieron la novela como tal, fantástica. La temática también bien interesante. Y doblarla fue, bueno, anecdótico, como te digo, ¿no? Fue medio Es complicado, sufrida pero con esa mucho gusto se telenovela. pudo hacer el trabajo. Esa telenovela es sufrida, 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 porque hablamos de sufrida. unos personajes que llegaban del Perú a Chile Así y se es. armaba un atado, después la Esperanza se enamora del chileno y que el chileno era el papá del niño y ¡oh, Constitución! ¿No? Y el personaje que yo estaba haciendo, Jesús, que al Jesús, principio se notaba muy, muy buena onda y después terminó ser medio villano ahí dentro de la trama, ¿no? claro, y terminó preso. Sí, sí, hasta preso fue. Fíjate que tuve la dicha, la gran dicha de ver esa novela luego con el doblaje, estando en Perú. Estando en Perú pude apreciar la novela y de verdad, bueno, fue fantástico, una experiencia genial. ¿Y cómo fue para ti haber escuchado como las jergas chilenas? Sí, porque fíjate que nos decían algo, vamos a respetar todas las palabras que están diciendo allí, ¿no? Simplemente vamos a neutralizar el acento, pero respetando todo el diálogo. Entonces había que hacer todo con las jergas chilenas. Entonces, bueno, se entendía, pues, motivada la trama, uno entendía lo que estaba diciendo o a lo que se refería, ¿no? Aún sin conocer las jergas como tal, ¿no? Pero se entendía perfectamente dentro del diálogo lo que estaba pasando, el contexto, todo. Entonces, nada, teníamos que sí o sí decir las palabras que son muy características en Chile, fue, aunque no las conociéramos. Muy Pero interesante, muy también interesante. yo creo que igual te causó un poco de ruido algunas consonantes o algunos modismos que nosotros tenemos, que es como tan Tú propio sabes del que chileno, ¿no? la velocidad con la que hablan ustedes los chilenos, wow, ahí sí fue un reto, porque había que decir todo tal cual, así rapidísimo como ellos lo decían, para que estuviese en lip sync. Y nada fácil, porque ustedes hablan bastante rápido. Bueno, voy a intentar de hablar lo menos rápido posible. No, no, se te entiende perfecto, se te entiende perfecto. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en El beso de Escorpión? Allí Ah, mira, doblaste a a Nuno, Nuno. Nuno Ramos. Sí, fue la primera novela en la que participé en doblaje. Fue una novela de más de 100 episodios, lo que, bueno, nos mantuvo haciendo el trabajo durante largo tiempo.
Esta novela es, si no me equivoco, portuguesa, es muy controversial. Creo que fue la primera historia donde en el protagonismo habían dos personas del mismo sexo relacionándose, dos caballeros. Y bueno, eso causó mucha polémica en aquel momento. Pues hoy en día ya se ve como algo normal, pero en aquel momento causó un poco de polémica. Fue una trama muy interesante también, bien exigente, tenía varias subtramas, y una de ellas era la de mi personaje, Nuno Ramos, que estaba casado en la novela, tenía un hijo que tenía un problema, una enfermedad, no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero consistía en que el niño comía, o sea, excesivamente y comía cualquier cosa, al extremo que podía comerse un detergente, un jabón que estuviese, no sé, en el baño de su casa o en su escuela. Eso trajo como consecuencia, pues, un drama familiar allí tratando de apoyar al niño, pero también al final mi personaje, bueno, voy a spoilear si no lo han visto por allí, mi personaje lamentablemente queda solo, ¿no? Después de estar casado y todo eso bueno, por diversas situaciones que si tienen la oportunidad de verla, pues lo van a entender. Pero mira, me encariñé bastante con el personaje. Este actor lamentablemente en la vida real falleció muy joven, fue uno de sus últimos trabajos, pero nada, para mí fue todo un honor participar en esa producción y darle voz a ese actor. Me gustó bastante ese personaje y esa novela. Maravilloso, fantástico. Mira, aquí nos vamos a ir con el lado más infantil, Ok, en así decirlo, que es Nick Jr., si no me equivoco, Dora y sus amigos. Allí doblaste a dos personajes. sí. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Mira, el que más recuerdo ahora mismo es el Rey Coco, creo que se llamaba. Sí, El Rey Coco era, bueno, un caribeño muy alegre, obsesionado por completo con los cocos de toda la isla, de todo el lugar donde se encontraban. Entonces, a Diego y a sus amigos, a Dora, a todos, se le va un coco rodando, un coco que compraron en un mercado, se le va rodando hasta esa isla donde comanda ese rey, y el rey cree que ese coco es de él, que se lo están robando. Entonces el episodio es muy interesante porque el rey hace todo un drama, mete preso inclusive a Diego y bueno, hasta que por fin descubren, gracias a una etiqueta que tenía el coco allí pegada, que el coco venía de un mercado de otro lado, porque no era uno de sus cocos. Pero el rey súper obsesionado, su papá también fue obsesionado con el coco, su abuelo, bueno, en fin, cantó al final que todo se aclaró, tú sabes que en los típicos episodios, ¿no? de Dora, todo al final se aclara y todo el mundo queda contento. Bueno, el rey cantó, y cosa que me baila, gustó en el personaje, porque cuando hay un personaje, Diego, te comento, que canta, que hace este tipo de participaciones dentro de la trama, a mí me encanta, porque como cantante, pues también me permite ligar, digamos, esas dos pasiones, ¿no? El canto y el doblaje a la vez. Entonces, muy interesante. Eso me gustó también bastante. Todos mis personajes me han gustado, gracias a Dios que sí. Yo creo que es difícil no encariñarse con sus personajes. Porque, por Sí, ejemplo, yo soy actor y los personajes, si bien tienen algo pequeño de uno. sí, siempre. Siempre hay algo que tú dices, wow, te conectas con el personaje por alguna característica en particular. Sí, sí, suele pasar. Por ejemplo, también me llamó la atención porque diste la voz a Herbie en Sabrina Secretos de una bruja. Sí, sí, sí. Una serie animada, eso fue en el estudio Dolby Audio y Video, o hoy conocido como DAF. Allí, bueno, esa serie digamos, en live action yo la había visto de niño, Claro, ¿no? Y era una serie muy interesante, ¿no? Con, como con los Sabrina poderes de la bruja Sabrina y todo adolescente, esto. ¿no? Y conocí a Harry como su mejor amigo dentro de la serie. Y cuando me proponen, mira, llegó esta serie de Sabrina, pero esta es una versión animada, ta, ta, y vas a ser Harvey, el amigo de Sabrina. Bueno, para mí fue extraordinario porque era una serie que ya yo conocía, ¿no? La trama. Y bueno, las aventuras de la serie animada también muy, muy buenas. Disfrutamos muchísimo. Tú sabes que todo lo animado se disfruta al máximo.
uno da rienda suelta a su imaginación a la hora de hacer el doblaje y creerse dentro de la trama del personaje y sabes que todo lo que puede pasar dentro de una trama animada, ¿no? Entonces es fantástico, es ese mundo de fantasía que uno descubre en el doblaje y que enamora, ¿no? Que apasiona bastante. Y es hermoso, pero lo más complicado, yo siento que lo más complicado del doblaje es intentarlo de neutralizarlo, entre comillas, para que no se delate de que eres venezolano o chileno o Exactamente. mexicano o colombiano o lo que sea. Exactamente. Esa es la intención del neutro, ¿no? Digamos, algo que nace incluso en México, con esa intención de que pueda ser una producción transmitida en toda Latinoamérica y, digamos, no se distinga, bueno, esto lo hicieron mexicanos, venezolanos, argentinos, chilenos, no, sino que sea algo como universal, ¿no? Que todo el mundo entienda, se usan incluso en el lenguaje palabras muy, digamos, muy fáciles de entender por cualquier nacionalidad, ¿no? Entonces, esa es la intención del neutro. Y bueno, sí, tienes razón, al principio cuesta mucho, digamos, salir de tu forma de hablar coloquial, que todo el mundo te entienda en tu entorno, a hacer algo en neutro que lo entienda toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y al mismo tiempo, bueno, todo lo que requiere el doblaje, ¿no? La sincronización con los labios del personaje, escuchar la referencia en otro idioma, tú decirlo y escucharte a ti, tu retorno en el idioma en que lo estás diciendo, manteniendo la caracterización del personaje, estando atento tanto a la, digamos, referencia visual que es el video y al texto que tienes escrito, bien sea en papel o en la pantalla. Bueno, son un conjunto de cosas que hay que hacer al mismo tiempo que al principio, por supuesto, cuestan bastante. Mira, aquí vamos a retroceder un poco porque si bien ya hablamos de Esperanza, pero ¿cómo lo hiciste para doblar a Jesús? Porque era peruano, pero estaba dialogado en chileno, como que... Bueno, como la exigencia era neutralizar, pues tanto a peruanos como a chilenos lo hicimos neutro. Lo hicimos todos neutro, en español neutro, pero dentro de la trama, pues se entendía que, por ejemplo, Esperanza, Jesús venían de Chile, ¿no? Perdón, de Perú, a trabajar a Chile. Y bueno, obviamente el resto de, por ejemplo, la familia que recibe Esperanza y todo esto, obviamente todos eran chilenos. Entonces, pero como hicimos un trabajo neutro, entonces digamos que no hubo distinción en cuanto a entonaciones, ¿no? Entonces, bueno, se pudo entender dentro de la trama, pero manteniendo todos los, digamos, todos los personajes en neutro, que fue la Como que se, exigencia pues, del cliente en ese momento. como que se pudiera notar como la diferencia entre peruanos y chilenos, ¿no? Exactamente, exactamente. Dentro de Fíjate la que neutralidad. sí, sí, sí. Lo interesante del doblaje es eso, ¿no? Que tú, digamos, tienes personajes, por ejemplo, yo en algún momento, ahora no, pero en algún momento tenía toda la semana distribuida en los distintos estudios que hacían vida acá en Caracas, ¿no? En Venezuela. Entonces tenía normalmente pautas en la mañana en un estudio y en la tarde en otro estudio. Y era muy interesante porque en la mañana podías estar haciendo, por decir, a Jesús Vargas, en una telenovela, ¿no? Con un contexto un poco más serio, y entonces en la tarde resulta que hacía una caricatura con un personaje animado, bueno, muy loco, totalmente distinto a lo que hiciste en la mañana. Entonces era vivir como varios mundos el mismo día. Entonces era muy, muy interesante eso. Actualmente ha bajado un poco la producción o digamos que de repente hay más estudios de doblaje en Latinoamérica, entonces la producción se ha distribuido en más zonas. Y bueno, no tengo en este momento ese ritmo que tuve en aquel entonces de ir toda la semana a los estudios. Actualmente también, de repente me adelanto un poco, pero gracias al tema, digamos, pandemia, que entre comillas fue la parte positiva de todo aquel desastre lamentable que hubo, empezaron las colaboraciones, ¿no? Entre países y a trabajar desde casa con los home studios. Entonces eso nos ha permitido también, aunque no asistamos a un estudio como tal a hacer el trabajo, poder hacerlo desde nuestra propia casa, que bueno, es mi caso, actualmente estoy en esas dos modalidades. Voy a los estudios presencial
en algunos casos acá en Caracas, y trabajo con otros estudios, bien sea de Venezuela o de fuera de Venezuela, a través del home studio aquí en mi casa. Estamos en eso ahorita. Súper, qué genial, Gonzalo, mira, voy a leer algunos Ok. comentarios porque después la vez que la gente se enoja y me deja de seguir o no me sigue. Sobrina, feliz día. Dice 46.5038723. Buenos Eh, días, buenos días. Saludos, dice saludos. Alan González Pérez, Gonzalito es un crack. Alan, Alan, bueno, un excelente amigo, empresario, músico también. Ha tenido importante reconocimiento acá dentro del país Venezuela. Un saludo para ti, mi querido Alan. Un gusto, hermano. Y el otro mensaje que te había leído anteriormente es de Frank, que Ah, me Frank. puso ahí que era. Frank, bueno, un saludo, mi hermano Frank. No sé si es Frank, un gran amigo que hice en Perú. No sé si es él o es otro gran amigo que se llama Frank también acá en Venezuela. O incluso pudiera ser mi tío Frank en Italia, imagínate tú. Un O sea, saludo en cualquiera de los casos. un saludo en todos los casos. A todos los Frank. Maravilloso, fantástico. El tío. Ah, mira, mi tío Fran, bendición, tío. Un gusto que estés por acá en este live con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias, imagínate, desde Italia. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido al live. Y gracias, gracias. Saludos a toda la Maravilloso. familia por allá. Bendiciones. Qué maravilla. Una transmisión Mira, ¿eh? A dónde hemos internacionalizada. llegado, ¿ah? Hasta Italia. Ya cruzamos todo el charco, ya como decimos aquí en Venezuela. Maravilloso, fantástico. ¿Cómo fue tu experiencia en doblar a Kai en la película Último Soldado? Este, eh, Mira, la verdad, como toda experiencia, fue muy gratificante. Yo, fíjate que tengo un pequeño problema. He doblado tantos personajes en tantas producciones que a veces me preguntas por una en específico y al momento no recuerdo. ¿Ok? Pero estoy seguro que lo disfruté muchísimo también. Tal vez si lo veo recuerdo inmediatamente qué personaje es, pero en este momento trato de ubicarlo y no lo ubico. Es que han sido, de verdad, bueno, después de 10 años, Sí, hay un me montón de costó, personajes que doblar. mira, podré decir de que me costó seleccionar algunos trabajos que habías hecho, ya dije, ya no lo voy a poner, tanto en Hacker, para complicar la existencia a mi invitado. Mira, González G-Mónica dice, eres muy simpático. Bueno, gracias por esas flores. Gracias por eso. No, bueno, uno tiende a ser muy, digamos, alegre acá en Venezuela, a pesar de las dificultades que puedan haber. El venezolano siempre se caracteriza por esa simpatía, esa alegría, aún en las adversidades, ¿no? De repente tiene que ver con el clima acá, caribeño, no sé. Hay estudios que dicen que el clima influye un poco en la personalidad de los habitantes de cierta zona. Puede ser eso. Nosotros afortunadamente tenemos acá un clima, digamos, muy bueno durante todo el año y quizá eso nos mantenga siempre alegres, ¿no? Como te digo, a pesar de las dificultades que puedan haber, ¿no? Así es, yo creo que a pesar de las dificultades que uno tenga, hay que intentar de ser feliz. Sí, 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 sin duda. Yo creo que es una decisión también de cada quien, ¿no? Así es, Gonzalo, ¿cómo fue que llegaste a la Liga de la Justicia, Crisis de la Tierra Infinita? Bueno, ahí, si no me equivoco, ahí me tocó hacer a Doctor Destino. Exacto. Y allí empecé a hacerlo estando en Perú. Yo tuve varios años residenciado en Perú. Allí empecé a hacer este personaje en la primera temporada. Y luego, estando ya acá en Venezuela, pude hacer la segunda y tercera temporada, que fue en estudios, etcétera.
estudios dirigidos por el señor Walter Bellis, un peruano que hoy en día es más venezolano que la arepa porque, bueno, tiene muchísimos años acá, ha sido como un padre para prácticamente todos los actores de doblaje acá en Venezuela y, bueno, lo estimamos muchísimo. Tristemente este año, estudios, etcétera, digamos, la infraestructura como tal del estudio ha cerrado sus puertas, pero siguen trabajando, siguen realizando el trabajo a través de otros medios, ¿no? Ya no a nivel presencial. Entonces, bueno, me entristece bastante porque ha sido un estudio muy emblemático en Venezuela, fue el primer estudio y uno de los más grandes de Latinoamérica, pero bueno, tristemente, justo por lo que de repente te comentaba antes, ha bajado un poco el volumen de trabajo y esa era una infraestructura muy grande, difícil de mantener con poco volumen, digamos, ¿no? De producción. Entonces, pues tomaron esa decisión, se entiende, pero no deja de causar, digamos, un dolor, ¿no? Porque era muy emblemática, estudios, etcétera. Bueno, eso lo grabé, como te digo, tanto allá en Perú la primera temporada como acá en Venezuela segunda y tercera temporada, y para mí una experiencia increíble, porque bueno, estamos hablando de DC Comics, estamos hablando de producciones muy emblemáticas, entonces, y además un personaje bastante característico, ¿no? Doctor Destino. Tengo entendido que, me lo comentó el mismo profesor Renzo Jiménez, que él tuvo también el personaje en algún momento, en algunas producciones de DC, y que, bueno, en este caso, en esta serie en particular, me tocó a mí. Eso suele pasar en algunos casos. Yo también participé, no sé si lo tienes por allí anotado, en una serie donde me tocó hacer a Flecha Verde también, personaje que También, normalmente, sí, normalmente interpreta a Jesús Rondón, tiene muchísimos años haciéndolo, pero en ese momento en particular Jesús tuvo un inconveniente que no le permitió realizar el personaje en esa serie y me lo asignaron a mí. Y bueno, para mí fue, bueno, primero un reto porque el trabajo de Jesús extraordinario, y segundo, bueno, un honor, un gusto poder hacer un personaje tan emblemático dentro de las producciones de DC Comics, ¿no? Flecha Verde, Oliver Queen, que bueno, me gustó también muchísimo. Me adelanto ahí, de repente lo tenías por ahí anotadito. yo sabía que le íbamos a hablar, por eso dije, voy a dejar que el invitado se explaye. En eso, Gonzalo, en eso de retomar un personaje que ya ha sido grabado por otra persona, como es Linterna Verde, ¿cómo fue para no hacer notar tanto el cambio de la voz del Sí, personaje? Porque hay que es decirlo, un reto. por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Ángel Mujica, Ajá, que ajá. daba la voz de De Flash. Cerebro, pero Ah, Cerebro Cerebro también. lo hacía Orlando Noguera, y Orlando también Noguera. fue como un trabajo bien arduo para Claro, dar a es un conocer reto. a la gente que fuera lo mismo, pero no. Sí, es un reto para el actor que está asumiendo en ese momento, porque ya hay una referencia, ¿no? De lo que se hizo, el trabajo realizado por el compañero anterior. Y, y es tratar de hacerlo tan bien como lo está haciendo la otra persona, ¿no? Como lo ha venido haciendo la otra persona. Y que el público lo pueda aceptar. No en todos los casos de repente pasa desapercibido, ¿no? Hay ocasiones en las que se nota, se percibe y puede gustarle o no al público, pero hay otros casos en los que sí pasa un poco desapercibido, no se nota tanto la diferencia y bueno, puedes continuar el trabajo y no afecta, ¿no? Las personas lo ven como que el personaje simplemente continuó. Entonces, bueno, en mi experiencia hasta ahora, digamos que no ha sido algo tan notable porque no he tenido, digamos, ese feedback en que, oye, se notó y fue mejor o peor, o sea, gracias a Dios no, pero sé que hay casos en los que puede pasar, ¿no? He heredado personajes de también compañeros que de repente han tenido que irse del país en aquel momento, que salieron primero que yo, porque yo también tuve que salir en algún momento, pero quedé yo haciendo el personaje de esos actores que, bueno, fue por cuestiones fortuitas, ¿no? O sea, se fue la persona, lamentablemente no pudo
continuarlo donde estaba, de repente hasta que se estableciera bien para continuar, etcétera, y toca a alguien asumirlo porque está en plena producción, ¿no? Entonces, bueno, me tocó un par de veces con algunos personajes, pero es parte del oficio, digámoslo, y uno trata de hacerlo de verdad con todo el amor y todo el cariño del mundo para que siga siendo aceptado por la audiencia, ¿no? Las personas que lo ven. Y yo creo que eh, la gente igual lo acepta, porque el trabajo que ustedes hacen en el doblaje es maravilloso, es fantástico. Eh, Gracias. si bien se pueden notar algunos que otro cambio de Claro, matices, exacto. pero es lo mínimo. O sea, yo creo que el espectador igual lo, lo va a seguir adorando, Y lo llamando. Y entiende. Hoy en día se claro, entiende que suceden este tipo de casos, ¿no? Pero sí, tienes razón en algo. Cada actor, digamos, tiene su propio matiz, su característica a la hora de hacer doblaje, y por muy similar o muy parecido que pueda sonar, de repente hay cosas, detalles, ¿no? Que, donde se puede percibir. Pero bueno, esto para, digamos, un público que está mucho más atento a estos detalles, ¿no? Porque si es alguien que está simplemente disfrutando de la producción que está viendo, de repente no le da, digamos, énfasis a esos puntos, ¿no? Sino que entiende lo que está sucediendo, se ve que mantiene un poco digamos, la característica del personaje y entonces como que lo deja pasar, ¿verdad? Y sigue disfrutando simplemente de su producción. mira, aquí me llegó un mensaje muy interesante. ¿Cómo A va ver. la vaina por Venezuela, estimado Linterna Verde? Mira, te puedo decir que hay cosas que han mejorado en cuanto a abastecimiento, por ejemplo, en mi experiencia del momento en que me tocó ir, donde los supermercados acá estaban de verdad bastante vacíos, había de verdad una situación muy tensa, muy complicada, algo que sinceramente pues no esperábamos vivir. Pero desde aquel momento hasta la Venezuela de hoy, te puedo decir que ya tú vas a un supermercado hoy en día en Venezuela y lo vas a encontrar abastecido. O sea, hay productos, hay variedad de marcas. Digamos que ha habido un importante cambio positivo en relación a eso. Hay otros factores, por supuesto, que deben continuar mejorando. Aquí hay un factor económico que afecta un poco porque tenemos lamentablemente uno de los salarios más bajos si no el más bajo de toda Latinoamérica, que si bien es compensado en muchos casos con bonificaciones, no, digamos que no, a la hora de hacer un cálculo de prestaciones sociales, de vacaciones, etcétera, no suman, no ingresan en el conteo. Entonces, si hablamos de sueldo como tal, definitivamente tenemos un sueldo muy deficiente en todas las áreas, tristemente, ¿no? Entonces, ese aspecto, por supuesto, que todavía debe mejorar para garantizar una convivencia, digamos, más digna, ¿no? Para que, digamos, te alcance un salario digno y de poder subsistir sin problemas durante un mes, durante los 30 días del mes que percibes ese salario. Entonces, ese es un punto que sí, definitivamente está mal todavía, hay que decirlo. Y el resto, mira, te puedo decir que en cuanto a la parte de seguridad, hay un cambio también a nivel positivo en Venezuela. Hoy en día tú puedes ir en la calle con tu celular de repente grabando, hablando, teniendo una conversación y no hay tanto riesgo, no voy a decir que no hay nada de riesgo, pero no hay tanto riesgo como lo hubo en algún momento en Venezuela. Entonces eso también es otro aspecto positivo que hay que destacar también. Lo que sí, Venezuela como país, como, con sus paisajes, con su gente, bueno, a mí me encanta. Desde el momento en que pisas Venezuela, de verdad estoy seguro que te vas a sentir a gusto, te vas a sentir en familia, porque tanto visualmente con sus paisajes hermosos y con la calidez de su gente, te aseguro que te vas a sentir fascinado en este país. Maravilloso, fantástico. Arriba Venezuela y no bajemos la guardia, que Claro, estamos, estamos en momentos difíciles a nivel Latinoamérica. Yo creo que sin duda. estamos todos así como en Sin un duda. vaivén. He tenido la experiencia
experiencia, como te comenté, pues de estar en otros países de Latinoamérica y sí, lamentablemente tenemos situaciones que deben mejorar sin duda alguna. Pero bueno, cada país tiene igual su encanto, tiene igual su Ah, encanto claro. y sin duda su gente es lo que más encanta y atrae, ¿no? A las miradas. Mira, aquí me llegó un mensaje. ¿Se identifica con alguno de los papeles suyos? Saludos. Mira, como hablábamos en un principio, ¿no? De todos los personajes siempre hay algunas características que tú dices que la pesca y dices, sí, a mí me ha pasado o yo soy así, este, pero de identificarme plenamente con alguno, la verdad hasta el momento no, considerando por supuesto que hay muchos personajes que he hecho que son fantasía, ¿no? Son animados que, bueno, obviamente como te comentaba al principio también, viven en un mundo irreal muchas veces. Entonces, obviamente, pues que no es comparado con la realidad humana, ¿no? Pero sí, sin duda siempre hay características que tú dices, que tú las pescas y dices, se parece a mí o digamos que yo he pasado por esta situación. Entonces muchas veces te causa hasta gracia, ¿no? Oye, yo he pasado por esta situación te facilita incluso el trabajo porque inmediatamente sabes cómo asumir el papel en ese momento. Mira, aquí maravilloso lo que me cuentas, Gonza. Gonza, aquí dicen, ¿cómo te defines al doblaje en tu vida? ¿Cómo definir el doblaje en mi vida? Mira, te voy a contar algo. Yo lo diría así como un rescate, porque en aquel momento, en el 2014, ya venía un poco, yo recién había, digamos, emprendido, había creado con una gran amiga que se llama Milagros, que está hoy en Argentina, habíamos creado un proyecto de negocio que, bueno, teníamos por supuesto toda la ilusión del mundo, éramos muy afortunados de haber podido arrancar ese proyecto de negocio, que era una pequeña óptica, y veníamos muy bien, bueno, con todos los tropiezos normal de un negocio nuevo, ¿no? Pero veníamos desarrollando el negocio positivamente. Y lastimosamente, pues la situación país en ese momento empezó a decaer. Y hasta que llegó el momento en que decidimos incluso separar la sociedad y llegó un punto en el que cerramos el negocio, estuvo cerrado más o menos por 9 meses. En ese momento que separamos la sociedad fue cuando mi amiga Milagro se fue a Argentina, ¿verdad? Yo quedé acá, pero como te digo, cerramos por unos 9 meses el negocio, porque de verdad había decaído bastante la situación acá, ¿no? Y eso me entristeció muchísimo, te podrás imaginar, fue un golpe tremendo después de tener toda esta ilusión, pues tirarte al piso porque, bueno, lamentablemente la situación te arropó. Y el doblaje llegó justo en ese momento, que fue cuando te comenté que vi el anuncio de prensa, ¿verdad? Y el doblaje, esa desmotivación que yo tenía, esa tristeza que yo tenía por lo que había sucedido, el doblaje me rescató de eso. Entonces, si tendría que definirlo de alguna forma, para mí el doblaje fue un rescate. Y mi esposa hoy me lo dice, me dice, yo le doy gracias a Dios por el doblaje, porque te sacó de esa situación. En ese momento, de verdad, estaba muy, muy deprimido. Y el doblaje, mira, me devolvió la sonrisa, me devolvió la alegría y la esperanza, que todavía, bueno, eso nunca muere. Maravilloso, fantástico. Y yo creo que la vida es así. Un día puedes estar muy arriba y al otro día te puedes ir de hocico al suelo, como se dice en el buen chileno. Sí, Y es así, y hay que levantarse y hay que volver a pararse porque no nos queda de otra. no queda de otra, son altibajos, pero como bien lo dices, si uno cae, pues tiene que levantarse y seguir hacia adelante, así mismo. Así es. Mira, aquí dice un saludo de Monito Bon para Eder Ah, y si se puede, gracias. Monito mira, qué gracioso. Monito Bu fue un personaje que si bien no hablaba o lo que decía no se le entendía, aunque el dueño del monito sí en la caricatura le entendía todo,
fue muy gracioso porque eran muchos gestos, ¿no? Entonces, tengo una anécdota con respecto a eso. Mis hijos estaban pequeñitos y empezaron a transmitir el programa que se llama no recuerdo cómo se llama la serie como tal, pero los niños cuando veían al monito en la pantalla se reían mucho, lo disfrutaban muchísimo y yo por supuesto súper feliz de que mis hijos estuviesen disfrutando de un trabajo que yo había realizado, ¿no? El monito decía, a quién, a Edier, ¿verdad? Hola, Eder. Saludos y bendiciones. ¡Qué bonito! Algo así, pero no se le entendía ahorita para que me entiendan, pero era más que todo, eso era todo. Con tonos muy altos. Sí, súper agudo. El monito era súper agudo. Qué maravilla, qué fantástico. Gonza, cuéntame cómo fue tu experiencia haber doblado a Murray en Batman y la broma mortal. Mira, muy buena experiencia, además que también tiene una anécdota. Allí en la escena donde estoy con Murray y otros personajes, entre ellos el Guasón, estamos participando Walter Claro como actor de doblaje haciendo el otro personaje, estaba yo haciendo a Murray y por supuesto el gran Rubén León haciendo el Guasón. Y posterior a la presentación del programa en televisión o cuando salió en sus versiones, DVD y todo esto, Rubén León hizo un comentario muy positivo en la escena, por la escena, ¿no?, en la que estábamos participando, en cuanto a su doblaje. Y bueno, para mí fue un gran honor y un gran orgullo escuchar a Rubén León decir, nosotros estábamos, digamos, teníamos poco tiempo, y escuchar a este monstruo de Rubén León decir, oye, me gustó esta escena, me gustó el doblaje que hicieron los personajes allí. Para mí fue muy, muy grato, ¿no? Me sorprendió y bueno, me llenó también de mucho entusiasmo y de muchos deseos de seguir haciendo el trabajo de la mejor manera posible. Entonces Murray fue un personaje que me dio la oportunidad de escuchar un comentario como ese de un grande del doblaje venezolano como lo es Rubén León. Entonces, muy agradecido con Murray, por supuesto. Maravilloso, fantástico. Yo creo que hay algo que nos apasiona a nosotros los artistas, es sentir la retroalimentación de nuestros referentes. Sí, Por ejemplo, sí, cuando uno escucha a un actor o a una actriz que te dice, oye, ¿sabes qué? Actuaste excelente en la escena, un buen uno trabajo, queda sí. así como, Sí, sin duda, te da mucha satisfacción porque además es alguien que tú también admiras, que tú también disfrutas de su trabajo y que te lo haga saber a ti también, oye, sabes que disfruto de lo que hace, wow. De verdad que causa muy buena empatía y es muy grato para uno como artista, es verdad. es verdad, es verdad. Gonzalo, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro Sí, live. tan Y nos rápido. queda, oye, pasa muy rápido la hora. Sí, sí, Nos sí. queda, mira, me queda una pregunta y Claro. las preguntas de fuego que le llamo yo, que no es la gran cosa, es Ay, para ay, ponerle un poco de ay, ay, tensión ay. a la entrevista. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en la pandemia y cómo fue para ti en modificarte, en hacer video trabajo o trabajo desde casa, donde el perro o el gato o la vecina al frente está Sí, gritando o el niño que está con las tareas y tal la cosa, como que era todo un caos? ¿Cómo fue sí, sí, para sí. ti en esa modalidad? Bueno, fíjate. Bueno, primero, obviamente, la pandemia nos causó a todos una situación, digamos, complicada porque nos encerró, para empezar, ¿no? Luego, esa, digamos, paranoia que había de que, bueno, no fueses a tener contacto con nada y con nadie que haya tenido el virus, porque inmediatamente tú también podías contagiarte y, y bueno, lo que ocasionaba en aquel entonces, porque todos veíamos en las noticias, era hasta fatal, ¿no? Entonces, era algo preocupante.
como todos, pues tuvimos que encerrarnos un tiempo. Yo estaba en ese momento junto con mi familia, mi esposa y mis hijos, en Perú, en Lima, y nos tocó encerrarnos. Yo tuve, digamos, por una parte la dicha de poder conservar el trabajo porque el resto de mi familia perdió el empleo. Pero yo, gracias a Dios, la empresa en la que trabajaba en ese momento me permitió continuar, por supuesto con ciertas restricciones. Teníamos que tener incluso un permiso, una autorización para poder estar en la calle e indicar que ibas a laborar. Eso fue una situación complicada y compleja, pero que se pudo sostener gracias a que conservé el empleo en ese momento. Si no, de verdad no sé qué hubiese hecho. En cuanto al doblaje, como te decía antes, viéndole el lado positivo, porque todo se paralizó, la industria del cine, todo se paralizó. Entonces, viéndole el lado positivo, empezaron a hacer doblaje de producciones que quizás no tenían pensado hacer en ese momento, pero tuvieron que sacarlas, digamos, a la luz, porque estaba toda la industria cinematográfica prácticamente paralizada. Entonces, había que de alguna forma, pues mantener entretenimiento a las personas y empezaron a hacer doblaje de estas producciones que tenían quizás engavetadas por ahí guardadas. Y surge algo muy importante en la industria, que es que todo aquel que en ese momento tuviese la oportunidad de armar un home studio, un estudio en casa. Afortunadamente era mi caso, porque yo había adquirido un par de equipos, digamos, no muy sofisticados, pero me funcionaban para hacer el trabajo. Entonces podíamos empezar a colaborar desde casa en diferentes proyectos, independientemente del país que lo estuviera produciendo. Entonces para nosotros, dentro de todo, fue algo positivo. Empecé yo a hacer colaboraciones para estudios de Argentina, retomé personajes que cuando me fui de Venezuela lamentablemente lo había dejado a un lado, lo había perdido, de repente algunos los había asumido otro compañero. Hubieron algunos que casualmente llegaron en ese momento y los pude retomar desde casa, estando en Lima, y bueno, para mí fue muy satisfactorio. Uno de ellos fue Control Fenómeno de Los Jóvenes Titanes en Acción. Otro fue el detective Charles Boyle de Brooklyn Nine-Nine. O sea, fueron personajes muy buenos que me encantaban y que los pude retomar. Y empecé a participar, pues como te digo, desde casa en diferentes proyectos de diferentes latitudes, ¿no? Diferentes países, incluyendo en Perú también. Entonces, dentro de todo, a nivel de doblaje fue, digamos, positivo para muchos de nosotros los que nos dedicamos a este oficio. Ya después, bueno, poco a poco se fue reactivando todo, ¿no? Pero en ese momento hubo la oportunidad de hacerlo de esa forma que te estoy indicando y hasta el sol de hoy. Y con respecto a lo que dices, los ruidos y todo esto, por supuesto, te complicaba todo, porque yo a veces digo, como anécdota, ¿no? Yo a veces escuchaba como si estuviesen construyendo un edificio al lado, pero cuando me asomaba en la ventana no había nada. Entonces yo decía, bueno, y este poco de ruido, martilleos y no sé qué, los perros y todo eso, ¿de dónde salieron? Pero es que al momento de sentarte a hacer el trabajo, empezaba todo el mundo a hacer ruido, ponía música a todo volumen, en fin, y complicaba, por supuesto, ¿no? Pero bueno, era parte de otra cosita rapidito, el hecho de enfrentarte tú mismo a, digamos, al programa como tal, en este caso yo uso Pro Tools, y a autodirigirte, pues no era tarea fácil, porque Era también complejo, porque muy complejo. Uno no queda conforme, uno le va Eso. encontrando las 5 patas al gato. Justamente eso te iba a decir, uno es muy crítico con su trabajo, entonces demorabas un montón más de la cuenta porque, uy, no me gustó aquí cómo terminó, uy, no me gustó esta parte de acá, entonces terminabas repitiendo a cada momento todo lo que estabas haciendo, y bueno, pero es parte del, digamos, del crecimiento, porque eso, hoy en día eso te ha dado un criterio también tremendo, ¿no? Y ya manejas el programa, y entonces ya te autodiriges y tienes la capacidad incluso de dirigir a otros. Yo actualmente dirijo a mis hijos, pero Buenísima. sí, En mi caso, mis hijos, ajá, ¿ya? te escucho. Ah, sí, bueno, hoy en día mis hijos menores, mis 2 hijos menores, se están dedicando también al doblaje. Les va muy bien. Ayer tuvieron una pauta en uno de los estudios acá en Caracas.
Y bueno, les va fantástico, han protagonizado ya algunas cosas, o sea, de verdad estoy muy contento y muy satisfecho por ello, muy orgulloso de ellos y me da ahora la oportunidad, como te decía, con todo esto que uno ha adquirido de dirigirlos en casa y mandar el trabajo y bueno, hasta ahora gracias a Dios todo bien. Entonces, bueno, ha sido parte del proceso, digámoslo así, ¿no? O sea, van a seguir la línea del padre. Sí, sí, ese legado. Hasta ahora, de verdad, están haciendo un excelente trabajo. A mí me hubiese encantado, te digo, empezar desde niño a hacer doblaje. Hubiese sido genial para mí. Está, por ejemplo, como referencia a Leisha Medina, que empezó muy niña, haciendo incluso a Dora la Exploradora. Y bueno, hoy en día, imagínate tú, su nombre es súper reconocido y todos los personajes que ha hecho. A mí me hubiese encantado hacer desde niño doblaje. Ellos, mis hijos, han tenido esta oportunidad, gracias a Dios. Espero que la aprovechen, que la disfruten. Y si es algo que realmente pues quieran continuar, pues que la tecnología lo permita también, porque eso es algo y que tenemos ahí un filo, ¿no? Colgando con la IA. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este oficio. Dios quiera que sea por muchos años más. Mira, Gonzalo, aquí voy a leer algunos comentarios. Dice, por el doctor Desnito, dime, Neo, estás como Loki, temporada 4. Saludos, mi ídolo. Ay, mira, este es un chiste que tienen ahí varios amigos de una entrevista anterior, que están en España y tienen ese chiste con Neo. Entonces, vamos a decirle, Neo, estás como loquito, 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 Neo. Ahora entendí. Yo leía el mensaje y yo decía, ay, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo? Ellos siempre bromeándose entre ellos, siempre se echan broma entre ellos. Saludos, saludos. Dice aquí, canto en el doblaje. ¿Qué ¿Cómo? canción famosa de niño de etcétera? Algo así. Ah, en el doblaje sí, he tenido la dicha bajo la dirección de la gran Marielba Hernández, una extraordinaria directora de doblaje musical que estuvo allí en Estudios Etcétera. Y ahí he tenido la dicha de participar en varias ocasiones con personajes que cantaban, ¿verdad? Uno de ellos en la serie infantil Pec más Gato, donde hice a Cerdo. Cerdo era un personaje que no hablaba. Solo cuando iba a cantar era que abría la boca. Y aparte era un tenor, o sea, era un canto que no era nada fácil. Pero me encantaba. Para mí siempre era un reto ir y doblar a Cerdo porque sabía que me tocaba cantar y hacerlo de manera, bueno, excepcional porque era una ópera todo siempre. Entonces por allí tengo unos videos que luego pude visualizar y me gusta muchísimo. Era tremendo cantante este personaje. Bueno, y la voz original, por supuesto, súper admirable. Otro personaje que cantó por allí, bueno, una anécdota, tuve la dicha de hacer una canción de Chico Bestia en Los Jóvenes Titanes en Acción. Si bien Chico Bestia lo hace otro compañero, en esa canción en particular, pues me tocó hacerla a mí, que es la vida de un duende, viviendo la vida de un duende, que por allí capaz la pueden ubicar en YouTube, y me gustó muchísimo porque, bueno, fue muy anecdótico hacer a Chico Bestia, aunque sea en una canción. Por ahí incluso estuvieron sacándole memes y todo al pedacito donde sale la canción de Viviendo la vida de un duende con Chico Bestia. Pero bueno, fue una experiencia genial. Mira, aquí preguntan cuál es el papel más complicado o cómo titularías un libro basado en su carrera. A ver, el papel más complicado para empezar por allí. Mira, todos los papeles tienen su complejidad, ¿no? Todos, ¿no? Sea live action, sea animado. Pero digamos que hubo un caso de una serie brasilera que se llama El hermano de Llorel, donde me asignaron un personaje que también tenía una canción dentro de la trama, pero a mí no me gustaba la referencia original, me sonaba muy, no sé, muy extraño.
Y si bien tuve que hacer una versión guiándome por la referencia original, no me gustaba, la verdad. Incluso el director que estaba en ese momento llevando esta producción, Jesús Hernández, también me dijo, no, bueno, vamos a proponer una segunda opción. Entonces hicimos una propuesta de la canción o de la voz del personaje, pero al estilo caribeño, en este caso más con acento cubano, porque hay ciertos personajes que sí de repente te exigen un acento, ¿verdad? Pero en este caso le quisimos poner un acento cubano. Para dar una segunda versión. Y esa nos encantó a los dos, a Jesús Hernández y a mí. Dijimos, uy, ojalá prueben esta versión. Lamentablemente para nosotros, pues la que aprobaron fue la que más se asemejaba a la versión original. Y de verdad te soy sincero, yo ahora veo ese clip y no me gusta. Entonces digamos que ese fue un poco complejo para mí. Y a pesar de que hicimos una propuesta diferente, pues no quedó la propuesta diferente y hicieron la versión original y no me gustó. Te gusta bien crítico para tus cosas. Sí. Sí. Maravilloso, Gonza. Mira, Gonza, voy a seguir leyendo un comentario que me llegó por interno. Ok. Dicen acá, podría saludar con el papel infantil suyo a Mía que cumple 4 añitos. Gracias, desde ya. Ok. Vamos a saludarla con la voz de Control Fenómeno. Mira, tú te la pasas con los jóvenes titanes, pero ya estás cumpliendo 4 años y quiero felicitarte por eso. No importa que te la pases con ellos. Igual te aprecio. Muchas felicidades, Mía, para ti. Bueno, maravilloso, fantástico, Gonzalo. Maravilloso. Aquí dice Heidi, dice Gonzalito, saludos desde Estados Unidos, familia Maires, Briseña, te queremos mucho, Dios te bendiga. Ah, tan linda Heidi. Bueno, a Heidi, a la señora Carmen, Oriana, todos los que están por allá en Estados Unidos de la familia Mieres y por supuesto a mis grandes amigos acá en Venezuela también, Newman, Johanna, Newman David. A todos mi apreciado saludo, muchísimas gracias, bendiciones para ustedes también. Y siempre gracias por estar presentes. Aquí preguntan si viste Blancanieves y qué percepción tienes de esa película. Qué polémica. Qué polémica. No la he visto. La verdad no me llamó la atención. Y bueno, después de ver los comentarios también, ¿no? Que no ha sido muy bien acogida por el público. Entonces como que no me llama mucho la atención y no voy a ir al cine a verla. No sé si todavía está en el cine o si ya la habrán sacado, no sé. Gonzalo, mira, aquí vamos a ir con la última pregunta y las preguntas finales que yo ya te mencioné. Wow, vamos a ver. Nos desviamos por todos lados. Sí. Bueno, eso pasa cuando la conversación es amena, ¿eh? Es verdad, es genial. Mira, aquí me va llegando otro mensaje más. Top 5 de papeles favoritos que has tenido. Top 5. Mira, entre ellos puede estar el detective Charles Boyle de Brooklyn Nine-Nine, es una serie fantástica y me gusta el personaje. De allí, bueno, algo sentimental, el monito Boo, porque como te digo, la disfrutaban mis hijos y bueno, eso para mí fue genial. Otro, Control Fenómeno, sin duda alguna, muy emblemático en esta serie de los jóvenes titanes en acción, compartir con ese staff de talentos, además compañeros buenísimos, ¿no? Me gustó bastante. ¿Qué otro podría ser? Bueno, Batwing, en una de las series también, de las películas animadas de DC, todas las de DC realmente, o Sensei, también una de las últimas producciones de Batman también, me encantó. Bueno, yo creo que ahí van 5 ya, ¿no? Pero por ahí van, más o menos en esa temática, sí. Maravilloso, fantástico. ¿Qué prefieres, perro o gato? Yo soy del equipo perro, la verdad. Los gatos muy bonitos, todo, pero del equipo perro, sin duda. Mira, aquí se me están adelantando con las preguntas, pero aquí vamos a empezar con las preguntas de fuego y tiene que ver mucho con lo que publicaron acá. A ver. Las preguntas
de fuego es ¿qué significa para ti en una sola palabra? Ajá, ¿Listo, qué Gonza? significa? Sí, vamos. ¿Qué significa para ti doblaje? Pasión, Documental. intelectualidad, Música. alegría, El beso del escorpión. profesionalismo, Esperanza. Jesús Vargas. ah, reto, Murray. Murray, maldad, porque era medio malo ese Murray. Venezuela. Mi vida. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Dios mío. En una palabra imposible, o sea, lo más grande del mundo, amor, o sea, dedicación, o sea, son muchas cosas. Maravilloso, fantástico. Gonzalo, antes de terminar voy a leer el último mensaje que me llegó por interno y Ok. dice así. Dice, si no fueras actor, ¿qué serías? Si no fuese actor, sin duda me dedicaría a la música, como en efecto también hago, ¿no? Divido las dos cosas actualmente, pero me hubiese enfocado 100% en la música, otra de mis pasiones. Maravilloso, Gonzalo. Gonza, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para saber Claro. en qué proyectos estás. Y este es el espacio que dejo que mis invitados... Ah, casi lo olvido. Esto va a estar grabado en Facebook, en Instagram, en YouTube y en otras plataformas más. Buenísimo. Y este es el espacio que dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante, Gonzalo. Bueno, ante todo agradecerte por esta invitación una vez más. Muy complacido, fue muy ameno y muy a gusto estar compartiendo este espacio de tiempo contigo en tu plataforma y bueno, de verdad muy agradecido. Y agradecido por supuesto con todas las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse, de compartir este momento, este live con nosotros, por sus saludos, por su cariño. Vaya mi respeto, admiración y cariño también para todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos sigan apoyando a todos los actores de doblaje de toda Latinoamérica y del mundo para que esta industria continúe por los siglos de los siglos. Amén. Gonza, aquí Yolanda manda, gracias Señor, gracias por ser de nuestra infancia. Y obviamente espera en llegar tarde porque está haciendo algunas cosas. Un abrazo desde Monterrey. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice un dicho por aquí. Y había un mensaje que no lo alcancé a leer. Ajá. ¿Cuál es tu opinión respecto a la IA, de la inteligencia artificial? ¿Ves? Otra cosa polémica. Actualmente se están llevando a cabo varias reuniones, digamos, ¿no? Para regular un poco esto, porque a rienda suelta es un poco peligroso, ¿no? Mira, yo no estoy en contra de la IA o del avance tecnológico en general, ¿no? Siempre y cuando sea respetuoso con el resto, o sea, con la humanidad. O sea, el hecho de que una IA empiece a sustituir a personas que necesitan, obviamente, pues de llevar a cabo un trabajo determinado para obtener un sustento y seguir subsistiendo, ¿no? Junto con su familia, es digamos, algo que no lo veo positivo. Entonces, es una gran herramienta, sin duda alguna, que usándola de manera correcta y con sus regulaciones pudiera ser muy efectiva y muy funcional, ayudaría y facilitaría incluso muchas cosas, pero sin llegar al extremo de sustitución, porque de verdad es muy triste eso, y también que la regulación vea por el mal uso que le puedan aplicar a esta tecnología, ¿no? Que puede hacer mucho daño también. Más allá de eso, bienvenida a la tecnología, de la mejor manera posible, usándola racionalmente y con sus regulaciones debidas. Maravilloso, fantástico. No lo podía haber dicho más claro que echarle agua, como se diría aquí. Así mismo. Ya, Gonzalo, ahora sí, este es el espacio,
dejo el espacio para que te despidas de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Y estamos en contacto de cualquier cosa que tú necesites para difundir sobre lo que estás haciendo. Me lo compartes por acá o por Diego-Ponzi1401 y ahí voy a estar compartiendo todo lo que tú compartas. Excelente. Una vez más, Adelante. agradecido con todos. Y bueno, no dejen de seguir acá este enlace maravilloso que le abre las puertas a los actores de doblaje de Latinoamérica para que ustedes los conozcan y no solamente se queden con la referencia de su voz, sino que también le pongan rostro y bueno, y entiendan un poco de su vida también, ¿no? Bueno, nada, agradecido, sigue haciendo este excelente trabajo, Diego, te felicito. Y nada, pues estoy siempre a la orden, siempre a disposición cuando quieran, con todo gusto estaré por aquí. Un gran abrazo a todos. Cuídense, bendiciones. Igual, Gonzalo, que estés muy bien. Pero muchas gracias por esas bonitas palabras. Y estamos en contacto, así que ya tú sabes. Claro que sí, Diego. Gracias, Diego. Nos Cuídate vemos. mucho y éxito. Chao, chao. Chao, chao.